Buenas tardes, amables televidentes de Conversación Franca por Su Mundo TV. Edgar, por poco, agarra fuera de base, pero estamos aquí con ustedes. Miren, hoy el principal partido de oposición del país, la Fuerza del Pueblo, convocó una rueda de prensa que presidió el secretario de Salud de esta entidad política, el doctor Ramón Alvarado, el cual pues produjo declaraciones sumamente preocupantes. Dice la Fuerza del Pueblo que sin duda alguna hay muchos casos de cólera que no se le están dando a conocer a la población. Acusan al gobierno de descuidar a la población que está al borde de un brote epidémico. También pues dice la Fuerza del Pueblo que una irresponsabilidad del gobierno ante el auge del cólera en la República Dominicana, no tomar las medidas del lugar. Dice que esta enfermedad amenaza con convertirse en una gran epidemia. La entidad que le lidera el expresidente de la República, Leonel Fernández, calificó como un fracaso el trabajo preventivo que en materia de salud dicen ejecutar las actuales autoridades gubernamentales del sector salud. El doctor Ramón Alvarado, hablando pues en la rueda de prensa, recordó que el día 12 de octubre del pasado año 2022 en Haití se inició un brote de cólera que luego se convirtió en una epidemia. Hasta el momento, de acuerdo con cifras de la Organización Panamericana de la Salud, se han reportado nada más y nada menos que 22.469 casos sospechosos y han muerto en Haití 452 personas. Alvarado dijo que dentro de los principales factores de riesgo para la propagación del cólera se encuentran los movimientos de población por la migración, el turismo y el comercio internacional. Dice que el déficit de agua potable, la falta de un adecuado sistema de alcantarillado, los problemas de saneamiento ambiental y el hacinamiento son otra de las causas de la propagación del cólera en la República Dominicana. Hay que acotar, hay que decir que justamente en el mes que transcurrió, el mes de diciembre, muchos nacionales haitianos que residen aquí en la República Dominicana, que están vinculados al aparato productivo dominicano, pues aprovechan las Navidades y se van a su país a llevarle un dinerito a sus familiares, a saludarlo, a compartir con sus familiares. Es normal. Pero allá en Haití, esos nacionales que residen aquí en el país de manera legal, pues pudieron haberse contaminado con el cólera y lo traen aquí al país. ¿Usted sabe cuál es el chequeo que se le está haciendo aquí? Y a confesión de parte, dicen los abogados, relevo de prueba. El chequeo que se le está haciendo aquí es lavarle las manos única y exclusivamente y ya, listo. Pueden penetrar al país y pueden transitar de manera normal. Entonces, eso es lo que preocupa real y efectivamente, que esos señores que se fueron a pasar las Navidades en Haití pudieran haber venido contaminados con esa terrible enfermedad que en menos de 48 horas puede sesgarle la vida a cualquier persona, porque es una deshidratación profunda que sufre el organismo. Quiero compartir con ustedes un segmento de esta rueda de prensa que presidió el doctor Ramón Alvarado en su calidad de secretario de la Comisión de Salud del partido opositor Fuerza del Pueblo. Adelante, señor director. Descuido de las autoridades ante el cólera amenaza con epidemia en la República Dominicana. Frente a los múltiples brotes de cólera detectados en nuestro país, que amenazan convertirse en una gran epidemia, la Fuerza del Pueblo denuncia la irresponsabilidad de las actuales autoridades, quienes han abandonado su rol de protección y cuidado de la salud
de la población dominicana. El cólera es una enfermedad infecciosa diarreica aguda causada por la ingesta de agua y alimentos contaminados con la bacteria Vibrio cholerae, que se propaga con rapidez y cuyos principales signos y síntomas son diarrea acuosa parecida al agua de arroz, náuseas, vómitos, deshidratación de moderada a grave y que puede producir shock y muerte en pocas horas con una letalidad que puede alcanzar hasta el 50%. El día 2 de octubre del 2022 se inició en Haití un brote de cólera que luego se convirtió en epidemia y hasta el momento, de acuerdo con cifras de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, se han reportado 22.469 casos sospechosos y confirmados 452 defunciones en ese país. Dentro de los principales factores de riesgo, y quiero subrayar eso y repetirlo, dentro de los principales factores de riesgo para la propagación del cólera se encuentran los movimientos poblacionales por la migración, el turismo y el comercio internacional. Además, el déficit de agua potable, la falta de un adecuado sistema de alcantarillado y los problemas de saneamiento ambiental y hacinamiento. En la República Dominicana ya han sido notificados brotes en 3 provincias, Higüey, Santo Domingo y Distrito Nacional. La mayor cantidad de casos se han identificado en La Sursa, San Carlos y Villas Agrícolas, registrándose al menos un fallecimiento. Resulta preocupante la ausencia de información sistemática por parte de las autoridades del Ministerio sobre el curso de la enfermedad en el país, cuya notificación es de carácter obligatorio. Sin embargo, la última información oficial publicada por el Ministerio de Salud Pública es del día 23 de noviembre en el Boletín 44, que corresponde a la última semana de octubre, lo que significa una marcada debilidad de la implementación del sistema de vigilancia epidemiológica. Ahí estuvo, más claro ni el agua. Ahí habló el doctor Alvarado, un médico experimentado, fue director del Servicio Nacional de Salud, en la gestión, director del Servicio Nacional de Salud, sí, en una de las gestiones gubernamentales del expresidente Leonel Fernández. Y lo que está haciendo ahí la Fuerza del Pueblo es haciendo oposición constructiva, diciéndole al gobierno qué debe hacer para disminuir ese brote de cólera que existe aquí en la República Dominicana y evitar que se convierta en una epidemia. ¿Qué se debe hacer? Trazándole líneas al gobierno de que si la escucha y la pone en práctica, posiblemente el país se salve de que el cólera se riegue como verdolaga en el campo. Y creo que esa es la función de los partidos políticos con vocación de poder. Hacer oposición, pero oposición constructiva. No hacer críticas por criticar, sino criticar por en base a informaciones concretas. Y creo que el gobierno del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona tiene la responsabilidad de informarle al país a través del Gabinete de Salud lo que está ocurriendo. No debe olvidar eso. ¿Cuánta falta hace doña Raquel Peña, la honorable vicepresidenta de la República, al frente del Gabinete de Salud, ya que la enviaron a presidir el Gabinete Eléctrico? Y pienso que real y efectivamente el trabajo de doña Raquel Peña
honorable señora vicepresidenta de la República, se dejó sentir presidiendo el Gabinete de Salud de la presente gestión gubernamental, que lo encabezó justamente en momento en que la pandemia de la COVID-19 se expandía por todo el país y que se hacía necesario inocular a la gente para evitar la propagación de la COVID-19. Ahora justamente que el país está amenazado por una nueva pandemia, una nueva epidemia que es el cólera, hace falta gerencia en el sector salud, porque no vemos los ingentes esfuerzos que realiza el doctor Daniel Rivera, ministro de Salud Pública del país, primero para educar a la población, porque se dice en medicina que prevenir cuesta menos que curar. Entonces, primero educar a la población para prevenir el cólera, qué medidas se deben tomar para evitar la propagación del cólera, qué medidas se deben tomar para higienizar los alimentos, las manos. No debería existir en este país un solo programa televisivo o radial que no estuviera difundiendo las orientaciones del Ministerio de Salud Pública mediante un spot publicitario de orientación a la población dominicana de las medidas a tomar para evitar ser afectado del cólera. Ese cólera que, como muy bien decía el doctor Ramón Alvarado, puede acabar con la vida de una persona en pocas horas, porque es vómito, la combinación de vómito y diarrea, una combinación perfecta para deshidratar a cualquier ser humano en pocas horas, porque se expulsa líquido en las heces fecales y también en el vómito. Y si no se acude a tiempo a un buen médico que tenga experiencia en el manejo de cólera, ese ser humano que fue afectado de esta terrible enfermedad puede perder la vida fácilmente, pendejamente, por cólera, que es una deshidratación acelerada, pero que si no se le busca solución con tiempo, pues indudablemente termina con la vida de cualquier ser humano, como ha terminado en Haití con casi 500 personas. Y aquí en la República Dominicana se dice que hay un fallecido oficialmente, pero siempre decimos que extraoficialmente no se sabe cuántos, porque las estadísticas hospitalarias aquí en nuestro país son muy poco confiables, lamentablemente. Aquí, si usted revisa las actas de defunciones que emiten los centros hospitalarios públicos cuando fallece una persona, ustedes van a observar que el denominador común es paro cardíaco respiratorio. La gente cree que murió de un problema cardíaco. Pero claro que eso es lo que se presenta en un ser humano cuando deja de existir. El corazón deja de funcionar y el aparato respiratorio también lo hace de manera simultánea y ahí concluye la vida del ser humano. Pero pudo haber sido afectado de cólera, pudo haber sido afectado de COVID. Quién sabe, de cualquier otra enfermedad pudo haber sido afectado y no tener antecedentes ni presentar afecciones cardiovasculares al momento del deceso ese ser humano. Pero esa es la costumbre aquí de los médicos cuando elaboran una acta de defunción. En el común de los casos, usted verá paro cardíaco respiratorio. Eso es lo que dicen la mayoría de las actas de defunción. No dicen que murió de cólera, de una deshidratación profunda. No lo dicen, y mucho más. En el gobierno, que no sé qué buscan, qué persiguen con pretender ocultar informaciones sobre la evolución de la COVID-19. Yo, que me tocara ser el director de comunicaciones del Ministerio de Salud Pública en estos precisos momentos, le diría a mi jefe o a la jefa: mire, es importante mantener informado a la población sobre la evolución del cólera para que la gente tome las medidas correspondientes, porque la gente en muchas ocasiones peca de ignorancia, es afectada de X enfermedad por la ignorancia, por la falta de información. El gobierno del presidente Luis Abinader ha sido un gobierno de improvisaciones, un gobierno que ha tenido que recular, ha tenido que echar hacia atrás, múltiples decisiones que ha tomado. Recientemente pues tomó
la decisión de prohibir las exportaciones de huevos hacia el vecino país de Haití, pero antes no hizo un inventario de la cantidad de este alimento que estaba en los almacenes en la frontera por Dajabón y Jimaní, esperando cruzar hacia Haití, o sea, que llegaran compradores haitianos y se llevaran esos huevos. Se dice que semanalmente alrededor de 100 millones de pesos se venden en huevos ahí en la frontera dominico-haitiana. Y por lógica, esos huevos no se van a llevar directamente de la granja a la frontera, ya sea por Jimaní, Pedernales o Dajabón, sino que estos alimentos van siendo colocados en depósitos, en almacenes, en los pueblos fronterizos con tiempo suficiente. Entonces, para anunciar una medida de suspensión de las exportaciones de huevos a Haití, debe ser con tiempo. Es decir, que si es necesario para producir el mercado local, que se suspenda la exportación de huevos hacia Haití, pues debe anunciarse por lo menos con un mes de antelación y así permitir que la cantidad de huevos en almacén pues se venda y que no afecte a esos comerciantes que viven de esa intermediación entre los productores y los consumidores finales. El gobierno dominicano ha anunciado... Iván García manifestó que la medida era necesaria. Un acuerdo con productores para mejorar la producción de huevos, y también pues estudiar la suspensión de las exportaciones hacia Haití, que eso ha producido un excedente enorme de huevos. Eso que está ahí son imágenes recientes. Eso no son imágenes de archivo, son imágenes recientes de la cantidad de huevos que está esperando mercado en la frontera. Entonces, es un producto también de delicado desplazamiento. No es como usted transportar plátano, que usted lo tira en los plátanos y ya. No, el huevo es un producto que hay que acariciarlo, hay que transportarlo con cariño, porque cualquier percance en el vehículo que lo transporte fácilmente puede provocar una pérdida enorme. Imagínese usted que un camión de estos Daihatsu se vire repleto de huevos, no queda un solo huevo entero. Y todo eso se convierte en pérdida. Entonces, vamos a ver si el gobierno escucha el clamor, el sentir de los productores de huevo y le ayuda a salir de ese excedente que se ha producido. Vamos a ver qué hace el gobierno, porque indudablemente es un producto perecedero, también no resiste mucho tiempo en almacén, al menos que no sea refrigerado y con una temperatura constante que no llegue a cero, una temperatura constante. Entonces, esto se han quejado los productores de huevos del Cibao, que en esos 15 días de anuncio de suspensión de la comercialización de los huevos con Haití, ellos podrían estar perdiendo una suma superior a los 200 millones de pesos. Que nadie aquí en este país está en capacidad de perder esa cantidad de dinero. Creo que exageran, sin duda alguna exageran, porque aquí realmente todo el mundo espera, y es normal que sea así, el auxilio, la mano amiga del gran padre, que es el Estado Dominicano. Y esos productores de seguro que van a esperar un subsidio, un pago por parte del gobierno dominicano a través de sus diferentes instancias, o más bien de la instancia agropecuaria, que es el Ministerio de Agricultura, esperan una compensación por la suspensión de esas ventas de huevos hacia Haití. Vamos a esperar que sea así, que lo reciban, esa compensación la reciban. ¿Cómo? Le voy a advertir algo a los empleados del Metro de Santo Domingo, le voy a advertir algo. Hoy ha anunciado el director ejecutivo de la OPRED, de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte, que es la entidad gubernamental
que opera el Metro de Santo Domingo. Ha anunciado el director de esta entidad que le va a aumentar el salario a los conductores del Metro de Santo Domingo en un 20% a partir del mes de marzo, el tercer mes del año. Pero eso puede ser, ¿sabe qué? Una navaja de doble filo. Los conductores, los empleados del metro amenazaron con un paro, con una huelga, porque se ha deteriorado el comedor donde ellos ingerían sus alimentos. Las condiciones laborales se han ido de mal en peor. Hay muchas instalaciones del metro de Santo Domingo, tanto en la línea 1 como en la línea 2, en sus diferentes extensiones, que están en un total abandono. Estuve el día pasado en Santo Domingo Norte, Villamella, y me dio nostalgia. Por poco brotan las lágrimas de mis ojos de ver el abandono garrafal a que está siendo sometido una de las estaciones de mayor afluencia de pasajeros del metro de Santo Domingo, es en Villamella. Me dio pena ver cómo el elevador no está funcionando. Me dio pena ver cómo la escalera eléctrica no funciona. Entonces todo esto lo reclamaban los empleados del Metro de Santo Domingo, que han estado laborando ahí desde el inicio de la puesta en servicio de este moderno sistema de transporte colectivo de pasajeros. Y le digo que ojo pelado con esto, con el anuncio que ha hecho el director ejecutivo. Vamos a ver que el corte que nos va a buscar el señor director, de que va a aumentar en un 20% en el mes de marzo los salarios de los conductores del metro. Y digo ojo pelado, ¿sabe por qué? Porque no dude usted que en los próximos días comiencen a entrenar, a adiestrar a nuevos conductores para incorporarlo, entre comillas, en las extensiones que se están construyendo del Metro de Santo Domingo. Y mentira, es para cancelar a eso que nos volaron el pulso al señor Santos, que es el director ejecutivo de la OPRE, con sus reivindicaciones, con sus demandas reivindicativas. Entonces, aquí muchos funcionarios, señores, la verdad que se dejan torcer el pulso, pero tal parece que él recibió instrucciones de las más altas instancias gubernamentales y le dijeron: no podemos darnos el lujo de que se suspenda el transporte colectivo de pasajeros a través del Metro de Santo Domingo, porque ustedes saben cuántas personas, cuántos pasajeros se desplazan día tras día en el Metro de Santo Domingo. Alrededor de 600,000 pasajeros. 600,000 pasajeros se desplazan en el Metro de Santo Domingo a razón de 20 pesos los que tienen tarjeta y 35 pesos los que no tienen tarjeta. Pero a razón de 20 pesos significa una recaudación sumamente importante. Estamos hablando de casi 2 millones de pesos recibe el Metro de Santo Domingo, casi llegando a los 3 millones de pesos de recaudación diaria, por concepto de abordar este sistema de transporte colectivo de pasajeros. Y muy bien que ese dinero sirva, como han dicho, para financiar la construcción de la extensión del Metro de Santo Domingo hacia los Alcarrizos. Pero los generadores de riquezas, los responsables de la operación del metro, no deben ser obviados de disfrutar de los resultados de su trabajo positivo, porque trabajar en el metro es trabajar bajo un estrés, bajo responsabilidad extrema, porque esta unidad de transporte colectivo de pasajeros inicia sus operaciones a las 6 de la mañana en punto, pero me dicen amigos que laboran en el mismo que para ellos las operaciones se inician a las 5 de la mañana, porque los empleados residen en diferentes lugares. Entonces tienen que estar abordando el metro y a las 5 de la mañana para el que vive en la proximidad del Centro de los Héroes, en Honduras, Mata Hambre, por ahí, pero que tiene que
iniciar su labor en Villamella, montarse en el metro ahí, en la esquina de la Lotería Nacional, e ir a Villamella. A la inversa, que el que reside en Villamella, Santo Domingo Norte, tiene que iniciar sus labores en Santo Domingo Este, allá en Megacentro, pues puede hacerlo con tiempo, Entonces vamos a esperar que esto no sea un dardo envenenado y que el aumento que prometió el director de la OPREC a los empleados del metro de Santo Domingo, pues se dé sin titubeo. Se quedó Edgar con el corte, con lo que le envié. Está bien, pues adelante, vamos a compartir el corte con los amables televidentes de Conversación Franca. La exigencia de los operadores del metro de Santo Domingo se debe a un mejor trato por parte de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte. Por justa que sea una demanda, por noble que sea la causa, eso no nos da pie a infringir la ley. Quien infrinja la ley en procura de esas demandas, por noble que sean, indiscutiblemente tienen que pagar la consecuencia. En ese sentido, Pérez afirmó que realizó una solicitud por el Ministerio de Administración Pública para un aumento de un 20% de su nómina, debido a que un operador devenga un salario de unos 31,000 pesos, como así también para garantizar los derechos adquiridos en caso de una desvinculación. Y en consecuencia estamos en la disposición de empeñarnos en buscar algunas soluciones, lógicamente sin infringir la ley y lógicamente sin que esto signifique algún tipo de debilidad. Tras una rueda de prensa en la sede central de OPREC, el director ejecutivo informó que hasta el momento no se ha despedido a ningún operador del sistema de transporte integrado del metro y el teleférico. Vanessa Valdés, Noticias Su Mundo. Gracias al equipo de prensa de Su Mundo TV por facilitarnos este corte, estas imágenes y este audio también. Lo que le decía hace unos minutos sobre la incoherencia, las improvisaciones de esta gestión gubernamental, una vez más, queda evidenciado por lo que ha ocurrido hace algunas horas en una correspondencia que envió el Poder Ejecutivo a la Honorable Cámara de Diputados de la República Dominicana, que preside don Alfredo Pacheco, retirando de la Cámara de Diputados una modificación a la adenda número 3 del fideicomiso Pedernales. Esto ha sido un clamor de la oposición, tanto de la bancada del Partido de la Liberación Dominicana como de la Fuerza del Pueblo, que se revisara ese fideicomiso con Pedernales, y algunos inmediatamente pues querían pintarse como los salvadores de Pedernales del partido gobernante y pintar a los adversos a este fideicomiso como los enemigos del progreso y del bienestar para Pedernales. El gobierno del presidente Luis Abinader ha pedido formalmente a la Honorable Cámara de Diputados de la República Dominicana a retirar esa adenda número 13 del contrato de fideicomiso para el desarrollo turístico de la provincia de Pedernales. La comunicación enviada establece una aparente protección a las zonas o áreas protegidas de Pedernales, que era lo que reclamaban los diputados del PLD y de la Fuerza del Pueblo y los ambientalistas del país. Esto pretendía abarcar los terrenos concedidos mediante fideicomiso. No obstante, varios diputados se quejaron en la sesión que el texto era ambiguo y que podía ser interpretado de diferentes maneras, porque eso es lo que hacen, enviar a la Cámara Legislativa un proyecto de ley, de modificación, etcétera, etcétera, con un lenguaje ambiguo, para después de aprobado, pues, tomar el camino que más entiendan ellos le conviene. La modificación era el párrafo 7 de la adenda para que se leyera de la siguiente manera: queda expresamente entendido que los inmuebles a ser aportados al fideicomiso pro Pedernales no incluyen dentro de sus linderos, ni de forma total ni parcial,
terreno que formen parte del Parque Nacional Jaragua, Parque Nacional Sierra Bauruco, Playa Bahía de las Águilas y Área Nacional de Recreo, Playa Cabo Rojo Pedernales u otras áreas protegidas de la zona. La parte declaran que de encontrarse dentro del inmueble alguna zona protegida, estas serán conservadas conforme a las normativas y reglamentaciones ambientales vigentes. ¿No debían haberlo hecho antes? Pues claro que sí que debían haberlo hecho antes. No tenían que esperar el clamor de la oposición en el Congreso de la Nación, el clamor, la exigencia de ambientalistas como Luis Carvajal, entre otros, que reclamaron que esas áreas protegidas de Pedernales no sean tocadas ni con el pétalo de una rosa, porque eso es, señores, lo que le da sabor, lo que le da importancia a Pedernales como futuro destino turístico. Esas áreas protegidas que están ahí, y que en muchas ocasiones, en muchos lugares, y he ido muchas veces a Bahía de las Águilas, muchos lugares de Bahía de las Águilas no han sido tocados aún. Entonces hay un turismo europeo y estadounidense que le gusta ese tipo de turismo. Hay un parque muy famoso desde la década de los 70 en los Estados Unidos, el Parque Yellowstone, famoso porque ahí pues se dice que reside el oso Yogi, un personaje muy famoso de la década de los 70, los 80, que ese parque es un área protegida a plenitud por medio ambiente de los Estados Unidos, y ahí se dice que están las reservas más grandes de oro del mundo, y nadie inventa con ir a tocar eso, nadie lo inventa. El parque pues que ya pues incluso se maneja bajo perfil su nombre como una forma incluso de preservarlo y de evitar que muchas personas acudan en masas a conocer este parque. Eso debió haber ocurrido con Pedernales, áreas específicas de Pedernales como Pelempito, entre otras, debieron ser o deben ser protegidas como un tesoro, para exhibirlo, para presentarlo a los futuros turistas que quieren conocer, que quieren visitar Pedernales. Y entiendo, y lo he dicho en múltiples ocasiones desde aquí, desde esta tribuna, Conversación Franca, que no solo Pedernales, sino que se debe completar, como le llaman en el argot turístico, un combo, un paquete, e incluir de entre ese periplo para conocer a Pedernales, la Laguna de Oviedo. La Laguna de Oviedo. Oviedo es un municipio de Pedernales, de la provincia de Pedernales, y también Barahona, donde está uno de los ríos más cortos del mundo, el río San Rafael, que nace a escasos metros de su desembocadura y se ve morir, donde convergen especies marinas de agua dulce y agua salada. Un espectáculo de la madre naturaleza que nosotros no debemos desperdiciar para mostrar al turista. Pero ¿qué sucede? Esa desembocadura del río San Rafael, que le hago mención ahora, han dejado poco a poco a las alcaldías que se arrabalice. La última vez que estuve por ahí, en el 2016, ya los tarantines están dentro del agua, los tarantines, la fritura, y eso no debe ser así. Se debe proteger ese lugar. Reitero, está como uno de los ríos más cortos del mundo, el río San Rafael, unas aguas cristalinas, no contaminadas, que nacen en esa montaña frente a la desembocadura del mismo río y mueren ahí, en el río. Que ha dicho en múltiples ocasiones el senador de Pedernales, Dionis Sánchez, que esas aguas deberían canalizarse y deberían aprovecharse porque son aguas extremadamente dulces de esas montañas de Barahona, que deben aprovecharse, pero se pierden en el agua, en el mar, se combinan con la salubridad del mar y se pierden. Vamos a esperar que las autoridades
de la presente gestión gubernamental del sector turismo, pues fijen su mirada en Pedernales, pero no fijar la mirada única y exclusivamente para el fideicomiso, que mírenlo ahí, ese es el río San Rafael. Miren los tarantines que están ahí, la gente en sillas, ahí, prácticamente en medio del agua, y permitió la alcaldía de ese distrito municipal San Rafael que esto se diera, con la inobservancia del Ministerio de Medio Ambiente. Mírenlo ahí, eso que está ahí empedrado, eso era parte del río. Y miren, han dejado que arrabalicen a ese fenómeno de la naturaleza que existe aquí en la República Dominicana, en Barahona. Todo eso debe ser parte de ese paquete que se vende al sector turismo, al turismo, adicionando eso que nos colocó ahí nuestro señor director, esos apetitosos platos que mucho nos gustaría estar ahí ahora para saborear ese pescado de ahí. Eso no debe continuar, esa arrabalización debe Medio Ambiente, combinado con el Ministerio de Turismo, ponerle final. Esos tarantines, muy bien que esas personas vivan de los encantos de la naturaleza que posee su provincia, pero a cierta distancia, no ahí mismo, cierta distancia, a 20 metros de distancia, para dejar que los ojos humanos puedan percibir esta maravilla que nos da la naturaleza. Miren, señores, indudablemente que el drama de los huérfanos, de los niños dominicanos huérfanos por los feminicidios y los suicidios, es un drama muy, pero muy lamentable, que ahí debería desempeñar un rol importantísimo el CONANI, el Consejo Nacional para la Niñez. Miren, según un reportaje del periódico Listín Diario, la cantidad de niños huérfanos en el año 2022 por concepto de feminicidios y suicidios son alrededor de 70 niños dominicanos. Quedaron huérfanos de padre y madre por los feminicidios ocurridos en el año 2022. Ustedes saben que los padres, pues, en muchas ocasiones concluyen con la vida de la madre y algunos ponen fin a su vida también. Ahí está el niño huérfano de padre y madre. Pero en muchas ocasiones se da el caso de que padres cegan la vida de la madre de sus hijos. Y ellos pues van a prisión. En este proceso de prisión, pues, indudablemente quedan excluidos de darle calor a sus hijos. También esos niños son huérfanos de padre y de madre. Entonces la responsabilidad del Consejo Nacional para la Niñez, que es el órgano estatal llamado a ¿qué? A proteger a la niñez desvalida. No se ve por ninguna parte. Tienen que cargar con esos niños. Los familiares, por lo regular de la madre, son los que cargan con estos niños. El trauma psicológico que tienen la mayoría de estos niños que están pasando por este drama sin igual es enorme. Esos niños, muchos de ellos, no tienen el deseo de ir a la escuela. No lo tienen para nada, no tienen el deseo de jugar con sus amiguitos, sus vecinos, porque les van a recordar a su madre o a su padre, o lo peor aún, le van a decir, tu padre terminó con la vida de tu madre. Entonces esto, pues, entendemos desde aquí, desde Conversación Franca, que el Consejo Nacional para la Niñez, CONANI, debe elaborar políticas de acercamiento
hacia esos niños, identificar a cada niño de estos que quede en estas condiciones o que ha quedado en estas condiciones y los que queden, porque aquí van a continuar los feminicidios sin duda alguna, para inmediatamente acercarse a ellos y someterlo a un proceso psicológico, educativo especial, no abandonarlo a la libre suerte, al libre albedrío. ¿Por qué? Porque sin duda alguna estos niños se van a criar con esos traumas y esos traumas en consecuencia van a producir situaciones difíciles en los mismos. Los hombres y mujeres que tendremos en el futuro serán hombres y mujeres con múltiples frustraciones producto de esas situaciones. Esos 70 niños en orfandad crónica posiblemente sean adultos en el mañana con múltiples frustraciones, y creo que el Estado Dominicano tiene los mecanismos adecuados para impedir que eso sea así o para reducir a la mínima expresión las frustraciones que pueda reinar en cada uno de estos infantes, porque ese es el papel que debe desempeñar el Estado Dominicano a través de las instancias correspondientes, en este caso CONANI o el CAIPE. Eso es lo que deben hacer. Vamos a esperar que esta voz, esta alerta que elevamos desde aquí, desde Conversación Franca, por Su Mundo TV, sea escuchada y que se tomen medidas paliativas importantes para reducir a la mínima expresión las frustraciones que puedan albergarse en estos niños, porque de lo contrario vamos a tener la repetición de los procesos. Esto es sumamente lamentable. Miren, yo no sé cuándo va a concluir la inversión millonaria del Estado Dominicano en la reconstrucción de mi adorada zona colonial. Ahí en la Santomé 203, casi esquina Padre Villini, pernotamos durante mucho tiempo, mucho tiempo, nuestras tías que residen ahí. Hoy pues se anuncia que el Estado Dominicano va a invertir nada más y nada menos que otros 109 millones de pesos en la reconstrucción de las calles de la ciudad colonial, pero no se toman medidas para impedir el tránsito de vehículos pesados por estas calles. No se toman medidas para rescatar al conde peatonal, que allá en la intersección de el conde casi próximo a la Isabel la Católica, pues el mal olor fétido nunca termina, porque hay problemas con las cloacas, con los desagües pluviales y de aguas negras que pasan por ese lugar. No termina nunca esto. Entonces, sin embargo, se anuncian constantemente inversiones millonarias en el rescate de nuestra ciudad colonial. Pienso que realmente se deben tomar medidas de prohibir el tránsito definitivamente de vehículos pesados, incluso yo diría que hasta de esos autobuses repletos de turistas que deberían desmontar a los turistas en las afueras de la zona colonial y no que transiten por la Isabel la Católica, por la Meriño, hundiendo esas calles adoquinadas que no están adoquinadas para resistir grandes pesos. Por eso ustedes ven los desvaníos, los vaivenes que tienen estas calles de la ciudad colonial. Vamos a esperar que junto a la inversión millonaria que anuncia el Ministerio de Turismo que se va a hacer en la reconstrucción de las calles de la ciudad colonial, pues también junto a la Alcaldía del Distrito Nacional y al Ministerio de Obras Públicas, pues se anuncie la suspensión definitiva del tránsito de vehículos pesados y de autobuses de alta capacidad, como estos que tienen capacidad para 54 pasajeros, que es igual que un camión.
Es igual que un camión. Si usted calcula el peso promedio de cada uno de los ocupantes de estos autobuses, que podría estar por las 200, 225 libras, imagínese usted. Entonces vamos a esperar que sí, que se proteja nuestra ciudad colonial, que es patrimonio de la humanidad, y que llama a muchos turistas interesados en lo que se llama el turismo colonial. Recuerden muy bien que la ciudad de Santo Domingo fue la ciudad primada de América, y eso pues habla muy bien del pasado histórico de la República Dominicana. Mañana, Dios mediante, señores, volveremos a estar con ustedes en otra entrega de Conversación Franca por su canal, Su Mundo TV. Su Mundo TV.